Jurista, lo mejor de este caso es que nos sentimos en un cumpleaños de 15. Y hoy te vas a enterar por qué. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Bienvenidos a otro capítulo más de Casos de un abogado laboralista. Hoy te vas a dar cuenta que en la vida tenés dos caminos. El camino de soy jurista y el otro camino. Y te voy a enseñar por qué el camino de soy jurista está buenísimo. Esta información vale millones y te la voy a regalar. O sea, cuando inicias un reclamo laboral, vos tenés dos vías. La vía ordinaria, que puede tardar 1, 2, 3, 5 años, que a veces la vemos y nos seduce el tema de ¿qué? De la doble indemnización en los términos del 1.34 del 2019 que fue prorrogado. Pero en este caso optamos por otra vía. Lo que hicimos fue meter una medida cautelar autosatisfactiva, subsidiariamente una medida cautelar y teníamos pensado iniciar un juicio sumarísimo. La magia de la cautelar es que es más rápida. O sea, este caso en total creo que lo terminamos, bueno, acabamos de salir de la escribanía, así que 7 meses. O sea, en vez de un juicio largo. ¿Cómo era el caso? Era una trabajadora que era médica y que se desempeñaba en relación de dependencia en un centro oncológico donde realizaba tareas como médica o oncohematóloga y le habían pedido que deje de ir a trabajar, que renuncie a cambio de una suma de dinero. Cuando la trabajadora nos convoca, detectamos también que había otros incumplimientos, como era la deficiente registración, porque cobraba una parte de su salario de manera registrada y una parte de su salario de manera no registrada, y que aparte estábamos ante una posible interpósita persona en los términos de Vázquez. Entonces estábamos ante 3 injurias. Lo primero que detectamos, lo obvio, la negativa de tareas. No le estaban dando tareas por el tema este de que la empresa, bueno, no tenía tareas básicamente. 2, le pagaban una parte de manera no registrada. Y 3, esto de la interpósita persona, en los términos de Vázquez. Yo tengo ese gran video que te recomiendo que veas si no entendés el tema, pero básicamente había una obra social, una empresa médica metidas en el medio y nosotros alegamos que la que estaba registrando no era la verdadera empleadora. Como para tener una triada de injurias en los términos del 242. Por ahora. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga! ¿Y por qué decimos que esto es una fiesta, juristas? Y bueno, porque cuando intimamos en los términos del caso, la empresa respondió el telegrama con una carta documento despidiendo a la trabajadora en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando problemas económicos y disminución de trabajo. Y ahí empezó el cumpleaños de 15. Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Y acá uno tiene que ser especialista en los detalles y tiene que ser un jurista que se actualiza constantemente y tomar el camino de soy jurista. ¿Por qué? Porque el despido por causas económicas, por fuerza mayor y sin causa, estaba prohibido en los términos del DNU 329/20 y sus prórrogas. Entonces, se podía despedir con justa causa, pero no se podía despedir sin causa, ni por causas económicas, ni por cosas de fuerza mayor. Y en este caso, el telegrama expresamente despedía por causas económicas. En los términos del artículo 4 del decreto 329/2020, ese despido era nulo. Consecuentemente, el vínculo se encontraba plenamente vigente. Entonces ahí se nos abrió el panorama de opciones. Porque normalmente, si le hubiesen despedido inventando una injuria o algo así, nosotros ¿qué tendríamos que haber hecho? Bueno, rechazado la injuria, iniciado un juicio ordinario, pero ahora teníamos dos cosas. Uno, una trabajadora que estaba registrada y que la habían despedido. Eso, en derecho, se conoce como verosimilitud del derecho. O sea, nosotros teníamos el derecho probado, o sea, no era un hecho litigioso y dudoso el tema de que ella estaba trabajando, porque estaba registrada, y tampoco es un hecho litigioso y dudoso el hecho que la despidieron por causas económicas, porque se prueba con el mero intercambio telegráfico, con la carta documento que teníamos en la mano. Por eso nosotros decidimos mandar un telegrama donde la trabajadora, alegando la nulidad del despido, solicitaba la reinstalación y el pago de los salarios caídos. Y de manera subsidiaria, para el caso que la empresa no considerara que la reinstalación era procedente o no la quisiera reinstalar, intimamos al pago de las indemnizaciones del despido con los incrementos indemnizatorios de la Ley 24013, 25323, artículo 80, 132 bis, etc. Desde ya, acá abajo les voy a dejar un modelo con la demanda, con los modelos de telegrama, etcétera, etcétera. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta que frente a este rechazo, una vez que mandamos el intercambio y todo eso, metimos una medida cautelar autosatisfactiva.
La diferencia entre la medida cautelar autosatisfactiva y la medida cautelar, digamos normal por llamarlo de alguna manera, es que la medida cautelar autosatisfactiva agota el proceso una vez que se dicta la sentencia declarativa de un derecho. En cambio, la medida cautelar normal o cotidiana necesita sí o sí de que prosiga la cuestión de fondo para probar lo que cada una de las partes está alegando, y que la medida cautelar es provisoria hasta tanto haya una sentencia de fondo. Como ustedes bien saben, nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la LEO, en principio, no regulan la cautelar autosatisfactiva, sí regulan la medida cautelar. Nosotros lo que hicimos fue las dos cosas. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Nuestro primer planteo fue una cautelar autosatisfactiva con un planteo subsidiario de una cautelar normal. ¿Por qué? Porque a veces te toca un juez que te da la razón en un caso y a veces no. Entonces nosotros teníamos el siguiente plan de acción. Íbamos a ir por la cautelar autosatisfactiva, si nos decían que no, pedíamos una cautelar normal. Si nos decían que sí a la cautelar, bueno, todo técnicamente se agotaba ahí. En cambio, si nos decían que sí a la cautelar normal, digamos, como dijimos antes, ahí teníamos 10 días para presentar un juicio sumarísimo atrás, porque esa sentencia sería transitoria. Pero en este caso, como nosotros lo que queríamos es que la reinstalen y que le paguen los salarios caídos desde el despido hasta la reincorporación, con una cautelar autosatisfactiva estábamos hechos. Jugó magníficamente la partida entera. La pregunta entonces es, ¿cómo lo resolvió el juez este caso? Bueno, era tan evidente la verosimilitud en el derecho del peligro en la demora que el juez hizo lugar a la medida cautelar autosatisfactiva y dictó sentencia favorable, es decir, ordenó la reinstalación de la trabajadora y el pago de los salarios caídos. Es importante resaltar que al ser una medida autosatisfactiva implica que el juez dictó sentencia sin correr traslado de la demanda. Y bueno, al ordenar el pago de los salarios caídos, también queremos aclararles que solamente fue por la parte registrada y no por la parte no registrada, porque eso es una cuestión de hecho litigiosa y dudosa. Lo mismo con la interposición de la demanda que le hicimos contra la empresa que tenía registrada a la trabajadora y contra la obra social. Sin perjuicio de ello, el juez obviamente hizo lugar la autosatisfactiva solamente contra el empleador, digamos. Uy, no lo puedo creer. Breve repaso, recuerden que tanto en la cautelar autosatisfactiva como en la medida cautelar normal, la doctrina de la jurisprudencia y las normas hablan de 3 requisitos. 1 es el peligro en la demora, 2 es el humo de buen derecho, la verosimilitud del derecho, y 3 la contracautela. La contracautela en laboral suele ser juratoria, o sea, que yo declaro bajo juramento que todo lo que digo es cierto básicamente y si no me hago responsable. En cambio, los otros requisitos eran muy fuertes en este caso. 1, el peligro en la demora. O sea, esto puede esperar tiempo o si esperamos estamos al horno. Y en este caso, como estamos en plena pandemia, con que el salario es de carácter alimentario, el derecho al trabajo como derecho humano fundamental, bueno, no podía esperar este caso. Entonces, eso da la habilitación de pedir esto. Y el otro es el humo de buen derecho, la verosimilitud del derecho. Como la trabajadora estaba registrada y encima la trabajadora había sido despedida por un telegrama, ¿no? Con una carta de documento, violando de alguna manera la normativa específica, me refiero al artículo 4 del DNU 329, por eso nos dieron lugar a la cautelar. Y no solo como cautelar normal, sino como autosatisfactiva. Y esto quiere decir que fue tanto los salarios caídos como la reinstalación. ¡Qué trucazo!, ¿no? Con la cautelar adentro tuvimos problemas con la notificación porque por la pandemia no estaban saliendo las cédulas, entonces lo que se nos ocurrió fue mandar un mail a la empresa para notificar la medida. Sabíamos que no era un medio de notificación fehaciente, pero sí para ponerlas en conocimiento de qué era lo que estaba pasando a nivel, digamos, jurídico y que se presenten aunque sea espontáneamente en el proceso. Bueno, mandamos el mail y finalmente los abogados de la empresa se contactaron con nosotros para resolver la cuestión. Obviamente que la resolución hubiese sido con la reinstalación de la trabajadora conforme lo ordenaba el juez y con el pago de los salarios caídos. Pero había pasado tanto tiempo que en realidad la trabajadora ya no quería volver, porque habían pasado meses y meses y bueno, ya había conseguido un nuevo trabajo. Entonces, frente a eso, le preguntamos a la trabajadora, ¿qué querés, volver o querés ver si podemos llegar a un acuerdo con la empresa? Y la empresa estaba bastante presionada porque tenía una cautelar adentro con un montón de salarios caídos, de diferencias salariales que lo podíamos ejecutar en cualquier momento. O sea, nosotros podíamos pedir un embargo y ni siquiera es un embargo preventivo, pues es un embargo definitivo porque ya esto está de alguna manera firme. Entonces nos pusimos a negociar un acuerdo del 241 de la Ley contra el Trabajo, o sea, un mutuo acuerdo de extinción del vínculo y el cumplimiento de la cautelar. Entonces
Entonces acordamos que la empresa le iba a pagar todos los salarios caídos, devengados desde la fecha del despido, más una suma en concepto de indemnización por despido. Entonces, ¿por qué nos sentimos en un cumpleaños, básicamente? De optar por el otro camino, que al principio seducía más, porque el tema de la doble indemnización era más plata, porque a pesar de que tenía poca antigüedad, el tema de la doble a veces nos seduce a nosotros los juristas. Pero, en este caso, al final terminó siendo mucho más plata y terminó respetándose más los derechos de la trabajadora, optando por esta cautelar, dándole la posibilidad a ella de reincorporarse en el caso de que quiera, pero bueno, tampoco uno es esclavo y si pasaron 7 meses desde que vos pediste la restauración hasta que te la dan, después podés cambiar de decisión básicamente, y es un poco lo que pasó acá. ¿Por qué estamos contentos? Y bueno, porque pudimos resolver esto rápido, la trabajadora quedó contenta y pudo cobrar una suma de dinero cuantiosa en poco tiempo, o sea, en un litigio que duró tan solo 7 meses, y nos ahorramos un montón de años y años y años de litigar ante tribunales, porque todos sabemos que los juicios duran entre 6 y 7 con mucha suerte. Y como plus, para vos, si te interesa saber más de este tema, te voy a dejar el link acá abajo para adquirir los modelos, tanto los telegramas que se mandaron como las cautelares autosatisfactivas y todo lo que hicimos en un caso de la vida real. Y no te olvides, jurista, de ver el video que sigue, de darle like a la publicación, y yo soy la doctora Chozas, te mando un beso y yo soy jurista. Y ahí empezó el cumpleaños de 15. Ahí empezó la fiesta porque... me ahogué. ¿Y por qué empezó la fiesta, juristas? La fiesta de los juristas. ¿Y por qué empezó la fiesta, juristas? La fiesta de los juristas empezó... ¿Por qué? Los pozos no van a venir más ni para cobrar la cuenta.